Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Mediodía COPE, un mediodía en el que la verdad que teníamos mucha preocupación por ver cómo evolucionaban los incendios, cómo llegábamos a mañana miércoles, cuando empieza de verdad, según los avisos, otra ola de calor. Y por suerte, las noticias que llegan son buenas o al menos mucho mejores que las que dábamos justo ayer al mediodía aquí en Mediodía COPE. Enseguida repasamos cómo está el mapa de los incendios, pero vamos con un minuto y resultado, un repaso rápido. Mira, en la Sierra Oeste de Madrid, los últimos trabajos han conseguido ganarle algo de terreno al fuego. De hecho, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso plantea ya la posibilidad de que pronto, lo antes posible, los evacuados puedan volver a sus casas. Ahora mismo hay unos 32.000 vecinos fuera de su hogar y más de 26.000 están confinados. Han ardido de momento allí 28.000 hectáreas. En Ávila, los trabajos de esta noche también han sido favorables. Sí siguen registrándose algunas reproducciones en el fuego. Esto es importante. Hay 35.000 vecinos desalojados, 14.200 confinados. Hablamos del peor incendio en cuanto a terreno calcinado que se ha producido en nuestro país desde que hay registros. 50.000 hectáreas se han quemado según el último balance, la última cifra oficial. Y en Castellón, que es el otro punto que más nos preocupa, también siguen luchando contra un fuego en la Vall d'Uixó, 8.500 hectáreas que se han quemado de momento. Sigue el fuego sin control, es verdad, pero tampoco ha ampliado su perímetro y esto es muy positivo. Esto permite que vecinos como los de Vilabella, que estaban desalojados desde el fin de semana, hayan podido empezar a volver a sus casas, aunque eso sí, van a tener que estar confinados. Así que, lo dicho, situación mejor, aunque estamos muy pendientes del tiempo. Mañana prácticamente todo el país vuelve a estar en aviso por altas temperaturas que pueden superar otra vez los 40 grados y eso, como es lógico, pues no ayuda a la lucha contra el fuego. Eso y tampoco otros factores. El miércoles será una jornada especialmente complicada porque además del calor habrá que sumar el viento que soplará con cierta intensidad y dificultará notablemente las tareas de extinción de los incendios. El jueves bajarán ligeramente las temperaturas, pero seguirá haciendo muchísimo calor y repuntan de nuevo el viernes, así que el fin de semana promete ser también muy caluroso y muy seco. En cuanto a los incendios en Toledo, por cierto, bajan también a nivel 2. Es buena noticia. La Junta de Castilla-La Mancha va a volver a asumir el mando y los vecinos podrán volver a sus casas, aquellos que estaban desalojados. Ojo a la previsión que acababa de hacernos Rubén del Campo desde la Agencia Estatal de Meteorología, porque el riesgo con este panorama es muy alto y no solo para los incendios que están en marcha, también para los que puedan iniciarse. Estamos aún a 28 de julio, queda mucho verano todavía. Lo de este verano es verdad que ya no lo arregla nadie, que se lo digan a todos aquellos que se han quedado sin casa, sin negocios, sin sus animales, que han perdido sus recuerdos. Cuando esto pase, lo que habrá que preguntarse es qué se puede hacer para que esto no se repita, y todos los expertos con los que hablamos en COPE, que han sido muchos estos días, señalan que lo primero que hay que asegurar es que los bosques estén permanentemente limpios. Cuando tú tienes que hacer esa inversión en una zona, para hacer esas zonas estratégicas, para hacer la prevención, ¿de quién es el suelo? ¿Cómo le obligas al propietario? Al propietario le vas a incentivar de alguna forma y lo que es peor es que los montes siguen creciendo, es como irse a cortar el pelo. O sea, hay zonas en España donde tú haces una prevención, unas actividades de prevención y en un año las has perdido. Tienes que volver a aplicar, a intervenir el año siguiente. Contaba Raúl Quílez, experto forestal, esta mañana en Herrera en COPE, que esto es importante teniendo en cuenta que el 72% del monte español es de propiedad privada, solo el 28% es público. Entonces, si tú, como gestor, al que tiene un trocito de ese monte no le incentivas, no le das ayuda, solo le impones obligaciones sin más beneficios, pues no puedes esperar que hagan un esfuerzo extra solo por el bien común y por buena persona. Pedro Sánchez está haciendo ahora mismo balance del curso político, se ha referido a los incendios, se ha aprobado ya esa declaración de zona gravemente afectada para los territorios asediados por el fuego, pero no sale del guión, de ese pacto de Estado contra el cambio climático que los expertos insisten no es la solución a un problema cada vez más grave en nuestro país y cada vez además más virulentos. Esos incendios que cada verano estamos contando. Lo contamos enseguida, pero hay más noticias que repasamos ya con Ana Prismanis. Escuchas Mediodía COPE. EPA. Turismo y hostelería tiran de la creación de empleo y de la reducción del paro en el segundo trimestre, pero con menos fuerza que hace un año. 486.000 nuevos ocupados y 215.000 parados menos, aunque suben los de larga duración y pluriempleados. Caso Kitchen. Después de 3 meses de vista, ahora le ha quedado visto para sentencia el juicio
reconoció asentado en el banquillo a la antigua cúpula del ministro del Interior con el popular Jorge Fernández Díaz a la cabeza. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Netanyahu. El primer ministro israelí está en Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Será su octava reunión con el presidente estadounidense desde 2025. Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Y conferencia episcopal. El secretario general de la conferencia, Francisco César García Magán, ha enviado un mensaje de solidaridad y cercanía a los afectados por la ola de incendios que están arrasando España. Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Segundo partido de pretemporada para el Real Madrid. La cita es a las 6 en su ciudad deportiva de Valdebebas y ante el Leganés en un Real Madrid pendiente de varios asuntos, Arantxa Rodríguez. Sí, se podría decir que jornada intensa en Valdebebas. Hasta ahora comienza una junta directiva donde el presidente Florentino Pérez va a informar, entre otras cosas, sobre el estadio de fichaje de Jan Diomandé. Además, hoy se ha incorporado a los entrenamientos el primer fichaje blanco, Denzel Dumfries, ha pasado reconocimiento médico, posteriormente se ha ejercitado sobre el césped y a las 6 de la tarde estará desde la grada viendo ese partido que mencionabas de entrenamiento entre el conjunto blanco y el Leganés, que se va a disputar en el Di Stéfano. El Barça continúa en Inglaterra con su pretemporada. Hoy doble sesión con Fermín López entrenando con el grupo. Valde y De Jong lo han hecho al margen. Y atención a esta noticia porque la Comunidad de Madrid extingue la concesión del estadio de Vallecas al Rayo y la suspende cautelarmente para obras urgentes. El conjunto de la Franja deberá buscar un estadio alternativo para disputar sus próximos partidos como local en un periodo de tiempo que podría ser de 2 a 6 meses. El club está sorprendido y trabaja en solventar esta situación. Y en Francia, el nombre del día es el de Zinedine Zidane, que ha sido presentado como nuevo seleccionador. Preguntado por si Mbappé será su capitán, Zidane lo deja en el aire. No he hablado con Kylian. Lo más importante para él ahora pues es descansar. Tendremos la oportunidad de hablar de todo esto con él y con todos los jugadores en la próxima convocatoria que tendremos en septiembre. Y en tenis juega hoy Rafa Joda. Será alrededor de las 7 de la tarde en Washington ante el francés Fils. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. Y como te decía, estaba compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros que ha aprobado esa declaración de zona gravemente afectada para los territorios afectados por los incendios. Lo escuchamos. El negacionismo climático, contexto donde, pues por desgracia impera la lógica del repliegue, cerrar fronteras, recortar derechos. Es además la última rueda de prensa, ha sido el último Consejo de Ministros antes del verano, la última del curso político, y qué buen momento para recapitular y ver qué ha estado diciendo en esta última hora el presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Pues Pedro Sánchez ha empezado reclamando ese pacto de Estado contra la emergencia climática. Es un imperativo, ha sostenido una obligación incluso con España abrasada por los incendios. El presidente ha apelado constantemente al PP para que se alinee detrás del Gobierno y ha advertido, entre otros extremos, que el negacionismo desarma. El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura. Sánchez está despidiendo un curso negro con un repaso falto de grandes anuncios. Aún así ha dibujado la acción macroeconómica del Gobierno como la prueba de su capacidad para responder a las crisis a pesar de su debilidad parlamentaria. El presidente ha magnificado un crecimiento por encima de la media europea, más que Francia o Alemania, ha llegado a decir un empleo en máximos. El relato le lleva a presentar su gabinete como el de la gente ante las turbulencias. Hemos convertido, o tratado al menos de convertir, cada reto en una oportunidad para transformar el país. Hoy hay un gobierno que defiende los intereses de la gente de a pie. Somos el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. El jefe del Ejecutivo está desarrollando su comparecencia como una fotografía del recorrido que tiene la legislatura. Hasta ahora ha podido esquivar ese pesado lastre de la cascada de frentes judiciales que rodean al gabinete, al PSOE y a su propio entorno. Habrá que esperar a priori al turno de preguntas tras una exposición inicial que ronda ya los 35 minutos y previsiblemente pues estará a punto de acabar porque lo previsto es que llegara a los 40 minutos. Bueno, de momento continúa, veremos sobre todo el interés de las preguntas, de lo que le puedan preguntar y sobre todo de lo que pueda responder. Gracias, Ricardo. Gracias a ti.
Y todo esto mientras el fuego sigue quemando, ya lo sabes, te lo estamos contando sin descanso en la cadena COPE. Aunque es verdad, decía el presidente del Gobierno, que se ve algo de luz al final del túnel, sobre todo después de que a lo largo de esta noche pasada hayan bajado las temperaturas, ha subido la humedad, el viento ha dado tregua y eso pues ha permitido a los medios terrestres trabajar sin descanso, pero obtener algo de resultado. Además, las próximas horas son complicadas. Mañana, como te decía, empieza una nueva ola de calor, así que los pronósticos pues parece que más o menos se están cumpliendo. Viento otra vez suroeste, suroeste, y para nosotros es lo peor. Para Robledo de Chabela y para Valdemaqueda es lo peor, que Roble de sur, y la temperatura que está subiendo, y entonces bueno, sé que hay unos retenes donde sé que terrestremente, pero ahora mismo lo que tienen que entrar es medios aéreos para sofocar y refrescar y que no se reaviva. Es Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda, localidad madrileña, una de las más amenazadas por el foco del pantano de San Juan, que, y esta es la última hora, está por fin contenido. Veremos cómo evoluciona. El pueblo, junto a otros 12 de la Comunidad de Madrid, está evacuado. Son 3.000 las personas reubicadas a las que se les ruega pues que no acudan a los lugares afectados por las llamas. En Herrera en COPE, Raúl Quílez, especialista en incendios forestales, nos ha explicado cómo la distribución del campo en España es clave para entender su cuidado. Los montes españoles, el 72% aproximadamente es propiedad privada y el 28% es propiedad pública. Entonces, cuando la propiedad privada tiene más obligaciones y realmente no tiene unos beneficios que le pueda sacar a esa explotación o a esas medidas que tiene que hacer de mantenimiento de esas zonas, pues empezamos a ir mal, ¿no? Esto en la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha extendido al menos hasta el viernes esa alerta por riesgo de incendios. La previsión no es buena, con máximas que van a rozar los 40 grados, humedades relativas prácticamente nulas y vientos de casi 40 kilómetros por hora. Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, ha adelantado un posible realojo de aquellos municipios que cumplan, eso sí, los requisitos de seguridad. Ya se está realizando este vuelo de reconocimiento y estamos todos pendientes para que a ver si el mando único estima oportuno el iniciar ya medidas de relajación de todas las localidades que, como sabéis, hemos evacuado o hemos confinado. El tercer punto de atención un día más es Castellón. En el incendio de la Vall d'Uixó, la progresión es verdad que es positiva. Cerca de 6.000 vecinos han podido volver a sus casas y los esfuerzos se centran ahora en evitar que las llamas alcancen la Sierra de Espadán. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Bajo la dirección de la Generalitat, en este momento en efectivos que están sobre el terreno entre la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y también las brigadas forestales que ha puesto y que activó el Ministerio de Transición Ecológica, suman alrededor de 300 efectivos que están trabajando sobre el terreno en este incendio. Bueno, pues este es el minuto y resultado ahora mismo en los 3 fuegos que más preocupan en nuestro país, y a partir de ahí pues estamos todos en pensar en qué se puede hacer para evitar que una situación como la que estamos viviendo se repita, ¿no? Y sobre todo en cómo se pueden cuidar los montes, el campo en España el resto del año y no solo en verano. Mira, es importante el trabajo que hacen los ganaderos en nuestro país. Para que te hagas una idea, España está perdiendo 520 ovejas y 82 cabras al día en nuestro país. El pastoreo es cada vez menos rentable y contamos ahora mismo con 2 millones de cabeza de ganado menos que hace una década. Esto se nota también a la hora de hablar de la limpieza del terreno. Las ovejas son bomberas en primavera, que se dice, y también en verano y en invierno limpian nuestros montes y antes que curar, pues previenen. Y por eso quiero saludar hoy a Ramón Solanilla. Es ganadero, es secretario también general del sindicato Asaja en Aragón. Ramón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis viviendo el desastre que estamos sufriendo este verano? Bueno, pues la verdad con mucha preocupación. La verdad que es una situación que nos preocupa a todos, ¿no? Ver cómo están ardiendo nuestros montes, cómo se está perdiendo esa masa forestal. Pero bueno, es algo que los agricultores y los ganaderos, sobre todo, esto ya lo alertábamos, se veía venir. La situación de nuestros montes es la que es, y más cuando se da una situación como la de este año, ¿no? De unas temperaturas tan elevadas, una falta de pluviometría tan prolongada. Llevamos varios meses en muchas zonas de España que no ha llovido, no hay prácticamente humedad en los pastos, en la materia que hay en los bosques, y por lo tanto, bueno, pues la verdad que es una situación que se veía venir y al final, por desgracia, nos ha llegado. En todo esto, vuestro trabajo es fundamental
fundamental, como para tantas otras cosas, pero centrando en la limpieza de los montes es clave. ¿Qué echáis de menos? ¿Qué necesitáis? Bueno, pues la verdad que tenemos que decir que ahora estamos en una situación, yo creo que es desconocida, ¿no? Llevamos durante 50 años, se está produciendo un abandono, una deshumanización de las zonas arboladas, del medio rural. Cada vez lo que es la maleza en los bosques se está apoderando, ya bien porque hay una disminución de la ganadería extensiva, cada vez hay menos ganadería, cada vez la actividad ganadera es menor en los bosques, por lo tanto está perdiendo esa superficie, esa masa forestal que teníamos, ese pasto con arbolado, eso el monte bajo limpio por unos bosques prácticamente cerrados. Luego está la normativa, y una parte de la normativa, tanto normativa europea como normativa nacional, que limita a realizar actuaciones para poder realizar limpieza y mantenimiento, y por lo tanto esto se ha convertido en una bomba explosiva, y más en un año como como comenté anteriormente, en las condiciones que tenemos. Voy precisamente a eso, a las políticas. ¿Cómo se están afectando sobre todo los cambios en la normativa europea? Hemos estado viendo otro año más de agricultores y ganaderos en las calles protestando contra muchos de esos cambios, sobre todo en el apartado Mercosur. ¿Cómo os influyen las políticas que se han gestionado los últimos años a la hora de seguir adelante con vuestras producciones? Bueno, pues tenemos que decir que sobre todo la política agraria común en los últimos años, pues la gran perdedora ha sido la ganadería extensiva. Cuando las ayudas se destinaron prácticamente pasaron de la cabeza ganadera a la hectárea, y no cualquier hectárea, sino las ayudas van destinadas a las hectáreas que son el pasto limpio, las praderas prácticamente limpias, sin plantas plurianuales. Por lo tanto, se están abandonando todas esas superficies de arbolado con pastos, o esa superficie de monte bajo, o ese pasto arbustivo. Bueno, pues son hectáreas que no sirven para poder cobrar esas ayudas PAC tan necesarias para la renta de las explotaciones. Se ha decantado toda la cabaña ganadera a esos pastos prácticamente limpios, y por lo tanto se está sufriendo un abandono. Esas zonas que además son las zonas más sensibles, y sobre todo son las zonas que ahora son el pasto de las llamas, porque se han cerrado prácticamente. Hay una acumulación de combustible por falta de actividad ganadera, por falta de actividad humana para ese mantenimiento, y por lo tanto, bueno, pues las políticas europeas están facilitando que se llegue a estas situaciones. No ayuda, Ramón, entiendo, la falta de apoyo en la normativa, pero tampoco la despoblación, ¿no? Que cada vez menos gente quiera vivir en las zonas rurales y sobre todo dedicarse al campo, ¿no? Bueno, pues la verdad que en el sector agrícola y ganadero, sobre todo en el sector ganadero extensivo, tenemos que decir que llevamos un descenso, prácticamente tenemos cada año, estamos descendiendo en un 10% el número de ganaderos en el sector. La verdad que es un descenso que tenemos que intentar frenarlo, y luego pues esto se traslada también pues a la situación que tiene el medio rural, todo lo que es la despoblación, la deshumanización del medio ambiente real, del medio forestal, de la masa forestal, del medio rural, pues nos conlleva estas situaciones. Y luego por parte de las administraciones, yo creo que se está hablando de la ley de montes, ¿no? Que la ley de montes, sí, en algún artículo está hablando de que hay que actuar para prevenir estas situaciones. Pero por parte de las administraciones esa gestión selvícola se está abandonando, están dejando de realizar, y creemos que hay que empezar a hacer actuaciones reales de gestión selvícola, manteniendo zonas donde hay que hacer actuaciones para poder evitar estas situaciones. Todos tenemos claro que ahora mismo la situación que tenemos en los bosques, va a haber superficie de masa forestal que se va a quemar, porque va a ser muy difícil contener con la situación que tenemos, la situación que está en nuestros bosques, que no se queman, no sean pasto de las llamas, pero creemos que puede haber actuaciones, zonas que habría que trabajar para intentar evitar que se quemen, y que sean zonas que hagan que se empleen como cortafuegos, hacer aclareos, hacer zonas donde haya limpieza, zonas más cercanas a las localidades, que creemos que habría que empezar a hacer actividades, y que por parte de las administraciones esa gestión selvícola pues no se ha realizado durante muchos años, y así estamos ahora mismo en la actualidad. Estamos hablando con Ramón Solanilla, que es ganadero en Aragón. Vienes además de familia de ganaderos, Ramón, y creo que tienes hijos pequeños. Te hago la pregunta, ¿te gustaría que se dedicaran a la ganadería, al campo? ¿O visto el panorama hay que romper la tradición familiar? Bueno, yo creo que lo que tenemos que pedir a cualquier agricultor, a cualquier ganadero, le gustaría que su hijo siguiera con su negocio, no con su medio de vida. Pero yo lo que siempre digo, que a mí lo que me gustaría que cuando yo tengo un hijo y una hija, pues cualquiera de los dos, cuando entren en el mercado laboral puedan elegir. Que este sector sea lo suficientemente atractivo que les dé opción a elegir.
Es que ellos vean que puedan elegir, sea atractivo, y si les gusta otro tipo de salida laboral que la puedan coger, pero que puedan elegir. Que el desánimo, ¿no?, que esta situación que tenemos ahora en el sector no llegue y lo dejen por decir por inercia, ¿no? Es que no me gusta porque no creo que no, sino que pueda elegir, que sea rentable, que tenga calidad de vida, que se pueda conciliar la vida laboral con la vida familiar, con la vida social, como el resto de trabajos. Y yo creo que es lo fundamental, y eso es lo que estamos trabajando las organizaciones profesionales agrarias, en que este sector sea atractivo, sea rentable y que los jóvenes agricultores tengan un futuro, que creemos que hay futuro en este sector, porque tenemos que decir que somos fundamentales, y la sociedad si lo dice, ¿no?, y que se demuestre en la realidad. Somos fundamentales porque consumimos alimentos de calidad, con trazabilidad, con garantías, y es lo que tenemos que trabajar porque este sector haya incorporación de jóvenes agricultores. Ramón, escuchando un poco las soluciones que ofrecen los que gestionan los políticos, de hecho está ahora mismo Pedro Sánchez compareciendo y se ha referido a ese pacto de Estado contra el cambio climático. Si tú tuvieras delante a alguien, a un gestor que de verdad tuviera en su mano hacer algo, ¿qué le pedirías? Bueno, pues lo primero que les pediríamos a los políticos es menos titulares y tomar más decisiones. Yo creo que ahora que estamos con esta situación de incendios, el decir un pacto de Estado contra el cambio climático, pero ¿qué medidas? Hay que tomar medidas concretas, hay que actuar, hay que tomar decisiones, pero tiene que ser ya. Lo que no podemos esperar es que pase un mes, se hayan apagado todos estos incendios y ya no nos acordemos más de esta situación hasta el año que viene. Ni nos acordemos la ganadería extensiva, ni nos acordemos los agricultores, ni nos acordemos los ganaderos hasta que no llegue este tipo de situaciones. Hay que tomar decisiones ya. Hay que hacer una gestión selvícola real, hay que hacer una gestión de los montes reales y tenemos que trabajar para que esto no se repita. Estamos en una situación de cambio climático, yo creo que nadie lo puede negar, pero tenemos que hacer algo para mitigar este cambio climático, esta situación. Lo que no podemos quedarnos bajo el paraguas de que hay un cambio climático y que tenemos que hacer políticas reales, y se puede hacer muchas actuaciones. Pues Ramón Solanilla, ganadero, secretario general de Asaja en Aragón, muchas gracias, y a escuchar más las cosas que nos decís desde el campo español. Un abrazo. Muchas gracias y muy buenos días a vosotros. Y a todo esto sigue esa comparecencia del presidente del Gobierno haciendo balance del curso político después del último Consejo de Ministros antes del verano. Iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones de esta investigación, ya veremos en qué deriva. Acaba de hablar, de hecho, porque ya estamos en el turno de preguntas, acaba de hablar del caso Plus Ultra, de Zapatero, de esa entrevista que concedió hace unos días a Televisión Española. Ha vuelto a reiterar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Zapatero cuenta con el respaldo del Gobierno. Te lo vamos a ir contando en Mediodía COPE. Pedro Sánchez, que también ha sacado pecho, como era de esperar, de los datos de la EPA del segundo trimestre que hemos conocido esta mañana. Yo creo que esto es un auténtico éxito de país del cual nos deberíamos de alegrar todos y todas. La España de hoy, pues genera cerca de la mitad de los empleos que se crean en la Unión Europea, hasta alcanzar una cifra histórica en este semestre. Datos de entrada positivos, es verdad, España vuelve a bajar del 10% de tasa de paro, se queda en el 9,87, nivel más bajo desde 2008. Tenemos además 22.700.000 ocupados, se han creado 486.000 puestos de trabajo en un trimestre que, te recuerdo, ya de entrada es verdad que es bueno para el empleo, que va de abril a junio e incluye ya el arranque de la campaña de verano. Cifras más flojas, es verdad, hay que destacarlo en las dos cosas, tanto en creación de empleo como en la reducción del paro. No olvidemos tampoco las 764.000 familias que en España tienen a todos sus miembros sin trabajo. Se ha reducido, pero sigue siendo muy alta, como lo es también esa tasa total de desempleados. Valentín Bote, director de Randstad Research, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Parece una buena noticia, estamos por debajo del 10%, volvemos a estar en un único dígito. Pero, claro, esto nuestros socios europeos nos miran como si fuéramos marcianos, porque son unas tasas de paro muy elevadas en un contexto europeo. Y luego está la letra pequeña, los fijos discontinuos, que siempre sirven para maquillar un poquito más los datos. Hemos conocido también en esa segunda EPA que aumentan los pluriempleados, sobre todo en el sector servicios, la hostelería, especialmente aquellos que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. Y el paro baja, eso sí, en todos los sectores, en el que más en la agricultura, y esto que no siempre es fácil encontrar mano de obra.
De hecho, uno de los sectores en los que más difícil resulta encontrar a veces trabajadores. Hablamos hoy con el agricultor José Luis Robles, un productor de tabaco y de pimentón de la Vera. Tiene 57 años, cuida de su explotación con su hijo en Jarandilla de la Vera, en el norte de Cáceres. ¿Qué tal, José Luis? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, y creo que os cuesta encontrar trabajadores para recoger en la explotación de pimentón, ¿no? Pero ya es un problema que viene pasando ya varios años. En la Vera y el Ambró, la comarca de Navalmoral de la Mata, hay unas 1.300 hectáreas de pimentón y están todas en el mismo momento. Entonces no hay mano de obra suficiente para recoger ese pimiento. Pimiento para pimentón estamos hablando, creo que entre otras cosas porque es un proceso que hay que hacer rápido, ¿no? Claro, es un proceso que viene a la madurez y entonces cada hectárea tiene varias pasadas. No se puede recoger según la capacidad de secado que tenga cada uno. Tiene que recoger el pimiento y llenar el secadero para poder, aquí en el diálogo normal se dice que, en el coloquial, se dice prender el secadero, es decir, encender las lumbres para que ese pimiento se seque con humo. Entonces es rápido, hay que cogerlo. Un secadero que puede tardar en cogerlo un día y medio, para que antes de que rinda, ponerle el fuego ya. ¿Y cómo hacéis para suplir esa falta de trabajadores? Pues familiarmente, unos agricultores ayudan a otros y no hay mano de obra para ello. Y más allá del proceso en sí, que es verdad que la recogida tiene que ser rápida y eso hace que tenga que haber mucha gente, supongo que en un corto periodo de tiempo. Más allá de eso, ¿lo achacáis a algo más? ¿A las malas condiciones que últimamente pues estamos denunciando en el campo español? Nosotros lo achacamos a que los únicos trabajadores que pueden coger pimiento ahora mismo son rumanos, portugueses y marroquíes. Y encima hay gente que, aparte del salario y el alta y el estar bien en seguridad social, estar al día, te piden una prima más por estar trabajando en eso. ¿Y tenéis algún tipo de ayuda por parte de la administración? No, ayuda no, por parte de la administración no. Es un trabajo, es una empresa, tú eres empresario y tú contratas. La administración no tiene nada, no debe de influir ahí. Lo único que no hay mano de obra. ¿Cómo se prevé la cosecha de este año? Que empezáis en septiembre, ¿no? Pues esta cosecha es muy grande, empieza en septiembre y ya todo el mundo temiendo en la falta de trabajadores para coger ese producto. Y ese producto llega un momento en que se pasa, en que ya no te vale. Jolín, pues esperemos que podáis solucionarlo, que la cosecha finalmente vaya bien y os mandamos un abrazo enorme. José Luis Robles, productor de pimentón de la Vera, de ese producto que es oro entre la cesta española. Un abrazo enorme y a consumir siempre, producto español. Muchas gracias. Y ahora tenemos también un mensaje del Leroy Merlin, Mónica Álvarez. Ya sabes, Ángela, que hacer tu hogar más eficiente tiene ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort al controlar la temperatura en invierno y verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y el Leroy Merlin te ofrecen las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes para controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o también aerotermia para climatizar tu casa con menos gasto e impacto ambiental. Confía en los expertos del Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. ¿Tienes algo que decir? Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. 1:30, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Estar informado. Pues a esta hora sigue esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, después del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Los trabajadores, a través de mecanismos ERTE, lo que se hacía era despedir a los trabajadores y no ayudar a las empresas. Y quiero recordar, una vez más, que no es un rescate, que fue un préstamo con unos tipos de interés que yo creo que, no eran del agrado de ninguna de las empresas que recibió ese préstamo. Por tanto, por activa, por pasiva, por perifrástica, se ha examinado este expediente. Está hablando el presidente del Gobierno del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Dice que fue absolutamente legal y que el proceso fue limpio, ¿no? A pesar de que por ese rescate están investigando, entre otros, a expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De qué más ha hablado el presidente del Gobierno? Pues de ese posible pacto de Estado contra el cambio climático, para luchar contra el cambio climático y combatir los incendios, que ya sabes que es la solución que da el presidente cada vez que se habla de los incendios en España. El Gobierno ha asegurado que ha hecho una lucha contra la emergencia climática, un compromiso que dice es de presente y de futuro. El Gobierno ha reforzado su dispositivo para apoyar, dice, a las comunidades autónomas que denuncian en muchos casos que es todo lo contrario, ¿no? Que lo hacen más bien solas. Resulta llamativo que son más de 170.000 las hectáreas calcinadas en lo que llevamos de año. Y ante esta situación, el Gobierno de España, en coordinación, como he dicho, con otras instituciones públicas, seguirá movilizando todos los recursos, todo el tiempo que haga falta, hasta apagar la última llama. Hoy mismo, como saben, el Consejo de Ministros y de Ministras ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por los incendios. Acabamos de hablar con ganaderos en Aragón que nos dicen que todos los recursos nada, sobre todo en cuanto a prevención. Hace falta poner muchos más medios. Esta mañana en Herrera en COPE, el experto forestal Raúl Quílez señalaba que la mayor parte del monte español, el 72%, es propiedad privada, por lo que solo el 28% es público. En este sentido apuntaba que si el monte no tiene ayudas, los ganaderos, los dueños de ese terreno no tienen ayudas, no son incentivados, no pueden esperar que los propietarios hagan un esfuerzo extra para cuidarlo solo por el bien común. Cuando tú tienes que hacer esa inversión en una zona para hacer esas zonas estratégicas, para hacer la prevención, ¿de quién es el suelo? ¿Cómo le obligas al propietario? El propietario le vas a incentivar de alguna forma, y lo que es peor es que los montes siguen creciendo, es como irse a cortar el pelo. O sea, hay zonas en España donde tú haces una prevención, unas actividades de prevención, y en un año las has perdido. Tienes que volver a intervenir el año siguiente. Son muchos los afectados por los incendios. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha enviado un mensaje de solidaridad y de cercanía con todos ellos. Mediodía COPE. Estar informado. Porque como te estamos contando, además, en relación a estos incendios está haciendo mucho calor y va a hacer más a partir de mañana. Empiezan los avisos extendidos por prácticamente todo el país por altas temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET. Se prolongará por lo menos hasta este próximo domingo y las temperaturas serán muy altas en buena parte de la península, especialmente en el nordeste, zona centro y mitad sur, donde se podrán superar los 40 grados. Noches muy cálidas de nuevo. Esperemos que esta ola de calor no eche por tierra todo lo que los efectivos han podido avanzar en las últimas horas. Sobre todo la última noche ha sido positiva en prácticamente todos los frentes. Vamos a situarnos en ellos. La primera parada está en Navalcarnero, donde se ha instalado el puesto de mando conjunto para los incendios de Madrid y Ávila. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Bueno, buena noticia es que los frentes que preocupaban, incluido el de Río Cofio, están por ahora controlados. ¿Cómo están ahí las cosas? Pues la verdad es que las cosas pintan bastante bien, pero como dices hay que tener cautela porque hay previsión de que el viento sople desde el sur hacia el norte y eso pueda complicar la situación. El resto de frentes, como decías, continúan controlados, al menos de momento. Preocupa ahora ese calor sofocante, hace ahora 35 grados. Mira, estoy ahora rodeado de medio centenar de periodistas que estamos debajo de la carpa esperando que llegue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y si hace calor aquí, imagínate frente a las llamas, por lo que esas temperaturas no están ayudando nada en las labores de extinción. Pero ya se respira otro ambiente y optimismo para el resto de días. Eso sí, fuentes de Interior nos han confirmado que podría haber novedades en cuanto a las medidas de confinamiento o de desalojo, pero que dependerá de los criterios técnicos y de seguridad a lo largo de la tarde. La Comunidad de Madrid por ahora mantiene activos 21 puntos de acogida en los 18 municipios para los cerca de 35.000 personas que aún, recordemos, permanecen evacuados en la región. Que es mucha gente. Gracias, Adri. La segunda parada que hacemos es al puesto de mando de Navaluenga en Ávila. Rodrigo San Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decía Adrián, aquí también esperamos esas novedades en el puesto de mando de Navaluenga. Acaba de terminar el reparto de comida para los integrantes del operativo. Está volando el helicóptero de reconocimiento, por lo que seguimos, como te digo, a la espera de esa decisión del centro de mando sobre la posible vuelta a casa de los 35.000 abulenses desalojados de los 16 municipios evacuados, o por lo menos de parte de ellos. La evolución es favorable, pero el mando único tiene la última palabra. Por aquí ahora mismo seguimos con poco humo, sin apenas viento, 31 grados. Se esperan máximas de 37. Preocupa que aparezca el tan temido viento y el objetivo sigue siendo asegurar el perímetro y refrescar la zona para evitar reproducciones. Gracias, Rodrigo. Sin duda las mejores noticias de las últimas horas han llegado desde Castellón, desde ese incendio de la Vall d'Uixó. Allí está Quique Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por ahí? Pues las cosas es que se ha levantado el aislamiento de la Vilabella, no así el confinamiento. También sí que se ha levantado el confinamiento en la Vall d'Uixó y la situación en estos momentos pues es complicada por el incremento de las temperaturas. Llegamos ya a los 33 grados en la Sierra de Espadán y esto está provocando que se levanten reproducciones, que el fuego se avive, y donde nos encontramos en el Castillo de Honda, a 2 kilómetros de línea recta del Montí, estamos viendo numeroso humo, también llamas e incluso alguno de los focos que está cerca de algunas viviendas. Por tanto, la situación es preocupante debido a ese incremento de las temperaturas. La superficie quemada habrá superado ya las 9.000 hectáreas. Qué barbaridad. Gracias, Quique. Desde ese incendio en Castellón te contaremos cualquier novedad aquí en Mediodía COPE. Pero es día también para mirar fuera de nuestras fronteras, fuera de España. Ya sabes que la situación en Nicaragua es cada vez más complicada. El dictador Daniel Ortega ha decidido hace pocos días, además, que ya no habrá más elecciones en el país que permitan a sus opositores llegar al gobierno. Es fuerte prohibir que la gente vote para elegir al gobierno descaradamente. Una situación que, por supuesto, ha encendido todas las alarmas a nivel internacional. El líder opositor Lester Alemán lo ha denunciado aquí en la cadena COPE. Ortega emplaza a la comunidad internacional, pero no sorprende a los nicaragüenses, dado que llevamos más de 15 años sin poder elegir, sin tener derecho al voto, sin tener elecciones libres, viviendo en una dictadura que es únicamente comparable a una Corea del Norte tropical. A esto hay que sumar la situación de la Iglesia en Nicaragua, que sufre desde hace años una de las peores persecuciones de su historia reciente. La dictadura de Ortega percibe a la Iglesia como un peligro porque no ha logrado someterla. Esto se traduce en el exilio forzado y la desaparición de algunos miembros del clero, como es el caso de su obispo Abelardo Mata Guevara, que fue detenido a finales de junio y del que no se sabe absolutamente nada desde entonces. Marta Patricia Molina es nicaragüense, está exiliada en Miami, en Estados Unidos, y está realizando un informe sobre esa persecución religiosa en el país. Marta, buenas tardes, buenos días para ti. Buenas tardes y buenos días, y gracias por estar pendiente de lo que ocurre en mi país. Es que es muy fuerte. Empiezo por lo último, si te parece, esa detención del obispo Abelardo Mata Guevara, del que no se sabe nada desde finales del mes de julio. ¿Cómo se puede hacer desaparecer un obispo? Sí, lamentablemente el obispo Juan Abelardo Mata, que es un obispo emérito de la diócesis de Estelí, una de las diócesis más golpeadas por la dictadura sandinista, que está trabajando al 30% de su capacidad,
Fue desaparecido y hasta la fecha no tenemos ningún tipo de información. Nadie lo ha visto, nadie ha platicado con él y está en condición de desaparición forzada. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué lo detuvieron? Pues la dictadura persigue a la Iglesia Católica, también a los obispos, a los sacerdotes, y lo que pasa es que el obispo Abelardo Mata ha sido frontal, directo, y ha llamado a los delitos por su nombre y ha confrontado a la dictadura sandinista diciéndoles que son unos criminales y señalándole los delitos que cometen a diario. Él tenía prohibido viajar a Estelí, o sea, a su diócesis, a celebrar Eucaristía. Él estaba siendo siempre perseguido por la policía. Él fue a la diócesis de Estelí a celebrar una misa y por celebrar esa misa fue detenido. Madre mía, la ONU creo que ha pedido al régimen explicaciones. ¿Qué explicación dan? Porque algo tendrán que decir de dónde está. Bueno, es que nos estamos enfrentando a una dictadura criminal, un Estado criminal que no respeta los derechos humanos y tampoco atiende a las súplicas de la comunidad internacional, y ellos no han respondido nada, no tienen ningún interés de hacerlo, porque de todas maneras en Nicaragua la dictadura tiene el apoyo del ejército, de la policía y de los paramilitares, 3 cuerpos armados que actúan con libertad plena para asesinar, para perseguir, para amenazar, y son los que mantienen en el poder a la dictadura, y lejos de eso a ellos no les interesa nada de lo que diga la comunidad internacional. Claro, porque el caso de Abelardo Mata Guevara no es exclusivo, cientos de sacerdotes, y hablando solo de miembros de la Iglesia, cientos de sacerdotes y de religiosos exiliados. ¿Cuál es la situación, tú que estás elaborando ese informe sobre la Iglesia en Nicaragua, cuál es la situación de la Iglesia en este momento allí? Bueno, la persecución continúa, las prohibiciones a las actividades de piedad popular están constantemente presentes. El día de ayer, por ejemplo, hay un sacerdote que se llama Frutos Valles que cumplió 2 años de estar secuestrado también. O sea, no es solamente el obispo Juan Abelardo Mata que está bajo esta condición. Hay constante persecución y asedio a los sacerdotes, también a los laicos, pero a veces esto tiende a confundir un poco porque hay sacerdotes colaboracionistas a quienes sí se les permite realizar algún tipo de actividades que después son utilizadas como imágenes por la dictadura sandinista a través de sus medios de comunicación oficialistas para proyectar una aparente comunión con la Iglesia. Y hay también actividades religiosas que tienen una forma de actividad religiosa, pero no lo es, que son adoptadas por las alcaldías, por las municipalidades, para dar también esa luz a la comunidad internacional de que todo está bien. Marta Patricia, ¿cuándo saliste tú de tu país? ¿Cómo? ¿Cuándo saliste tú de tu país? Yo salí al exilio en junio del 2021. Del 2021, o sea que llevas 5 años fuera de tu casa. ¿Por qué te tuviste que exiliar? Bueno, debido a la persecución también que vivíamos. Yo era en ese entonces, tenía un programa radial en una radio llamada Radio Corporación. El asedio de los paramilitares era constante. Ya comenzaban a detener a todas las personas que estaban cerca de mi círculo. También el papá de mi hijo, con el que hacía el programa radial, fue llamado injustamente al Ministerio Público para ser cuestionado por un caso que fue reconocido a nivel internacional, que es del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una fundación que fue injustamente también perseguida y cerrada, que participaba o sea, que era con temas de medios de comunicación y libertad de expresión. Entonces, debido a esa persecución, tuve que salir y hasta la fecha pues no he podido retornar a mi país debido a la instauración de esta dictadura dinástica. ¿Te queda familia allí? Poca familia, la mayoría de mi familia ha tenido que salir al exilio también y sin posibilidades de poder regresar. ¿Y la gente que queda allí, tu familia allí, qué te cuenta? ¿Cómo están? Bajo asedio y vigilancia permanente,
por parte de los paramilitares y también de los miembros del Consejo del Poder Ciudadano, que son otro grupo político afín a la dictadura sandinista y que son los que mantienen el control a nivel de los territorios. Estamos hablando de Mediodía Cope con Marta Patricia Molina, nicaragüense, exiliada en Miami desde hace 5 años. ¿Esperas volver algún día a tu patria? Claro, porque vivir en el exilio es la experiencia más difícil que me ha tocado vivir, pero día a día lo que miro es un país más absolutista y además una comunidad internacional muy permisiva, que por un lado critica la dictadura en los espacios políticos como la OEA y la ONU, pero por otro lado les está financiando todos los proyectos de asedio y persecución, le brindan constantemente préstamos a la dictadura, dinero que es utilizado para la represión y no para políticas públicas. Entonces, mientras la comunidad internacional tenga esta doble moral, difícilmente los nicaragüenses vamos a poder retornar a nuestro país, y lo más difícil es que en los países que estamos radicados, las políticas migratorias son adversas a nosotros. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos los migrantes también estamos siendo perjudicados, y entonces ¿a dónde vamos a ir si Nicaragua tampoco nos acepta? Pues Marta Patricia Molina, nicaragüense, exiliada en Miami, ha realizado además un informe, está en ello, sobre la persecución religiosa en su país. Te mando un abrazo enorme y hablaremos pronto seguro en Mediodía Cope. Gracias a ustedes. Y a esta hora es momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la historia del arzobispo de Cracovia durante la ocupación nazi. Buenas tardes, José Luis. Ángela, la historia de la Iglesia es un manantial inagotable en el que bebemos demasiado poco. Por eso me parece útil rescatar la historia de alguien desconocido para la inmensa mayoría de nuestros oyentes, la del cardenal Adam Sapieha, que fue arzobispo de Cracovia, en Polonia, entre 1911 y 1951. Le tocaron tiempos turbulentos, 2 guerras mundiales, la ocupación nazi de Polonia y, posteriormente, la imposición del comunismo por parte de los ocupantes soviéticos. Durante ese periodo, precisamente, ordenó sacerdote a Karol Wojtyła, que le sucedería en Cracovia y sería después llamado a Roma. ¿Quién lo hubiera soñado entonces? Durante la ocupación nazi, el entonces primado de Polonia, cardenal August Lund, se exilió en Francia. Sapieha, por el contrario, decidió permanecer. Según una tradición establecida durante siglos, el arzobispo de Cracovia es el máximo defensor de la ciudad, de sus ciudadanos y sus derechos. Y siguiendo esa tradición, dice el historiador George Weigel, ese papel lo desempeñó brillantemente el cardenal Sapieha, quien desafió al gángster nazi Hans Frank durante la ocupación alemana de 1939 a 1945. Había nacido como príncipe, pero no había lujos en él. Se le conoció como el príncipe inquebrantable por su ministerio en Cracovia, y en agradecimiento, el cardenal Wojtyła erigió una estatua suya frente a la residencia episcopal con este título: Arzobispo de la larga y oscura noche de la ocupación. Cuando los nazis comenzaron a arrestar y asesinar a los seminaristas clandestinos, Sapieha los acogió en su propia residencia. Uno de ellos era Wojtyła. Allí vivieron hasta el final de la guerra en presencia del heroico cardenal. Tras su muerte, el Papa Pío XII le rindió este homenaje. Era como un árbol inquebrantable, y su sola presencia llenaba de confianza no solo los corazones de los polacos, sino de toda la comunidad cristiana. ¿Cómo podemos olvidar estas cosas? Mediodía Cope. Estar informado. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. ¿Tienes algo que decir? Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Y escríbenos. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Desde este martes ya es un poquito más fácil circular en medio de las obras de la entrada de la A5. El soterramiento de la autovía de Extremadura se despide ya este martes de las curvas en superficie, eliminando el bypass de Batán, un tramo de 350 metros para volver al trazado recto, a su trazado original. Pedro es un conductor habitual de la A5. Pues la verdad es que viene muy bien que quiten ya esa curva, porque, hombre, a ver, eso ralentiza bastante el paso y bueno, el que vaya recto pues va a mejorar mucho la circulación. A ver si te terminan de rematar las cosas y se puede circular mejor. El próximo bypass que va a desaparecer a final de verano será el de Los Llévenes. En septiembre empezarán además los trabajos en superficie en esta autovía para dar forma al futuro Paseo Verde del Suroeste de 3,2 kilómetros, que va a cambiar la vida sin duda de todos los vecinos de los barrios de Batán, Lucero, Casa de Campo y Aluche en el distrito de Latina. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es martes ya 28 de julio. Que viene, ya lo estarás notando, se ha salido a la calle con aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 9 de la noche. Hoy vamos a alcanzar máximas de 38 grados. Mañana ya te aviso, este aviso subirá a naranja porque ya estaremos cerca de los 40 grados. Son las 2 menos 9 minutos. Es tiempo ahora ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. En la Dirección General de Tráfico está Daniel González. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de esas carreteras intransitables debido a los incendios forestales. Hasta 18 en la Comunidad de Madrid les pedimos evitar desplazarse a la zona de la Sierra Oeste. Están cortadas la M501, 512 y 855 en Navas del Rey, 505 en Valdemaqueda, 507 y 540 en Villa del Prado, 510 Valdemorillo, 521 Quijorna, también 531, 537 y 539 en Robledo de Chabela, la 533 en Zartalejo, 535 en La Cereda, también 538 Santa María de la Alameda, 541 Pelayos de la Presa, 548 en Cenicientos, 957 y ya la Nacional 403 en San Martín de Valdeiglesias. Gracias, Daniel. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables.
Una cita, una reunión después de comer o de fumar, un beso. ¿Estás seguro de tu aliento? Airlift, cápsulas y spray. Frescura inmediata y duradera. Confía en ti. Confía en Airlift. Aliento a prueba de besos. De venta en farmacias. ¿Tu promoción está parada por falta de liquidez? En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Bueno, y se va acercando la hora de comer. Faltan 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y si todavía no tienes claro dónde ir, bueno, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores restaurantes, a los mejores cocineros. Por ejemplo, hoy te voy a recomendar que te vayas a la calle Mercurio 10 de Leganés. Claro que sí, allí está Mesón Opote. ¿Por qué te lo recomiendo? Bueno, pues que allí puedes disfrutar de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, de sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, sus parrilladas de mariscos y también, por supuesto, de sus menús de degustación y sus menús especiales. Todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. En Mercurio 10 de Leganés, ya lo sabes, Mesón Opote. Tienes que reservar en este número de teléfono 91 610 54 54 y si lo prefieres también en mesonopote.es. Y te cuento también que ya ha arrancado la construcción de casi 3.000 metros cuadrados de jardines verticales en la M30 a la altura de Ventas. Hablamos de una de las zonas con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, entre los puntos kilométricos 5.900 y 6.300 en un tramo con 6 carriles por sentido. Su instalación se va a desarrollar preferentemente en horario nocturno para minimizar su impacto en la circulación y además van a permitir crear una superficie vegetal a lo largo de 400 metros, tal y como ha explicado José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Bueno, se van a realizar de forma que tratemos de afectar lo mínimo posible en primer lugar a la circulación, porque hemos elegido unas fechas en las que se produce una reducción drástica de la circulación, ya a finales de julio, principios de agosto, y nosotros confiamos desde luego que esté en el plazo más rápido posible y por tanto que a lo largo del mes de septiembre podamos dar por concluida la instalación de los jardines verticales. Su instalación, que cuenta con una inversión de 5,3 millones de euros, se va a extender hasta principios de 2027. Más allá de su valor ornamental, estas especies actúan como un filtro activo de contaminantes con capacidad para fijar partículas en suspensión y absorber además compuestos como hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. A estos jardines se sumarán próximamente unos terceros de 750 metros cuadrados en el puente de Vallecas como parte del proyecto Vallecas Abierto. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Papá, ¿sigues con dentadura postiza? Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes. Claro que se puede. Existen los implantes cigomáticos. En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía. Este verano Madrid canta zarzuela. Del 22 de julio al 6 de septiembre llega el Festival de Zarzuela al Teatro La Latina, con joyas como La Gran Vía, La Verbena de la Paloma o La Tabernera del Puerto, con voces y orquesta en directo. Aprovecha el 15% de descuento en preventa en teatrolalatina.es. Zarzuela en el Teatro La Latina. No te lo pierdas. En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Y te cuento
también, además, una buena noticia, y es que la Comunidad de Madrid ha alcanzado en el segundo trimestre 3.631.000 personas ocupadas, el máximo histórico de la serie según la última EPA que hemos conocido esta mañana. La tasa de paro baja al 7,6%, 2,3 puntos menos que la media nacional, y el número de desempleados se reduce a 297.900 tras un descenso de casi un 3% respecto al trimestre anterior. Destaca también la calidad del empleo. El 88,5% de los asalariados cuenta con un contrato indefinido, 3,6 puntos por encima del promedio estatal. Y ya sabes que estamos muy pendientes a estas horas de la evolución de los incendios en la Sierra Oeste de Madrid. Estamos muy pendientes, te lo estamos contando, que estamos en unas horas muy importantes antes de esa subida de nuevo de temperaturas a partir de mañana. Todo lo que pase te lo vamos a ir contando en 20 minutos, que vuelve la información de Madrid. Sigues ahora en Mediodía COPE. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Las